bienvenidos al cuarto episodio de Stephanie BS. Mi nombre es Stephanie Barahona, soy facilitadora corporativa y estoy aquí para ayudarte en tu proceso de crecimiento. Recordemos que este podcast está hecho completamente para vos, para poder llegar a ese crecimiento tanto profesional y personal que queremos. Y el día de hoy vamos a hablar sobre una de las leyes de John Maxwell, llamada la ley de la intencionalidad. La ley de la intencionalidad lo que habla es cómo nosotros crecemos de forma intencional, no de forma accidental como usualmente creemos que pasa. Y esta falsa noción de crecer automáticamente viene de la misma forma en que nosotros asumimos que vamos a cumplir años. El día de hoy tú tienes 25 años, mañana vas a cumplir 26 años y crees que eso es parte de tu crecimiento. Sí, es parte de tu crecimiento físico, pero ¿te has cuestionado cómo es crecer mentalmente? Porque hay personas que tienen 40 años, 50 años y tienen la mentalidad de una persona de 25 años, de 15 años posiblemente. Y aquí es donde el crecimiento se detiene. Así que vamos a hablar hoy sobre esta ley y cómo nosotros podemos crecer personalmente. Yo te invito a que hagas un análisis de tu vida en este momento. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo te estás desempeñando en tu vida tanto laboral, en tu vida personal? Como hablábamos en unos episodios pasados, que fue en el segundo episodio, hablamos de los momentos que pasamos de forma como en autopiloto, como que todo lo que hacemos en el día a día es completamente automático. Pensás que estás amargado de la vida, enojado con la vida, o simplemente no tenés un sentido y no tenés un norte, pero esto lo único que te está diciendo es que te hace falta un poco más de crecimiento. Y me vas a preguntar, pero Stephanie, ¿qué es el crecimiento? ¿Qué es crecer? Y como le reitero, crecer no necesariamente tiene que ser con una edad. Eso es asumir o suponer que estamos creciendo. Y no es así. Nuestro cuerpo físico va a crecer, sí. Hoy vas a tener 30 años, mañana vas a tener 60. Pero eso no determina si tu vida va a cambiar o si tu mentalidad va a cambiar. De esta misma forma, John Maxwell toma todos estos criterios para entender o para darte una pauta de cómo nosotros podemos crecer. Si creces personalmente, porque recordá, no sos tu trabajo, no sos tu religión, no sos tu profesión, sos un individuo, sos un ser humano, sos una persona. Así que crecer personalmente es crecer para nosotros mismos. De esta forma, todo lo demás, lo que es crecimiento espiritual, crecimiento profesional, todo va a venir de añadidura. Todo va a venir a lo que crezcas personalmente. Pero en este momento, con la ley de intencionalidad, podemos analizar qué es lo que te está deteniendo de ese crecimiento. Por ejemplo, una forma que nosotros pasamos a crecer automáticamente es cuando estás estudiando. Cuando estás estudiando, decís, bueno, pasé de grado. Si estás en secundaria, decís, ok, paso a 10º grado o paso a la universidad. Estás asumiendo que estás creciendo. Pero ¿de verdad estás aprendiendo algo? Es entendible que sí, si estás estudiando, probablemente vas a tener un momento en que vas a estudiar por pasar un examen o por pasar de grado, pero no vas a estudiar para aprender. Eso pasa también para todos los adultos. Nosotros tomamos una capacitación o una formación y solo lo hacemos porque tenemos que hacerlo, no porque de verdad querramos. Hay cosas que nosotros aprendemos para nuestros trabajos que en realidad decís no me sirve o tal vez no sabes cómo usarlo. Eso detiene tu crecimiento. Así debes comprender
que el desarrollo personal o el crecimiento personal no es algo que se da en un proceso natural. Y así lo hace ver Maxwell. Es un proceso que se da de forma intencional. Otro ejemplo es cuando te suceden ciertas circunstancias, ya sea una separación, un divorcio, puede ser que hayas perdido tu trabajo o incluso puedes haber perdido un familiar. Ahí hay una oportunidad de desarrollo personal. Lo importante es que puedas entender que hay una oportunidad de desarrollo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a aprender de la situación o simplemente te vas a victimizar y te vas a quedar estancado? Usualmente los seres humanos somos muy propensos a victimizarnos, a quedarnos en ese papel de víctima de todos los demás tienen la culpa menos yo. Y no estoy tampoco diciendo que debes echarte la culpa por todo, no. Es el hecho de que, ok, tal vez yo no tuve la culpa, pero ¿qué aprendí de esta experiencia? Eso es parte del desarrollo personal. Y eso solo lo vas a lograr con intención, no de forma accidental. Porque si la situación te pasa y te victimizas, ahí te vas a quedar estancado. Te vas a hacer la víctima por el resto de tu vida. No vas a crecer personalmente. Y cuando hablamos de crecimiento personal, estamos hablando de tu crecimiento mental. ¿Cómo te vas a ir desarrollando? ¿Cómo vas a ir aprendiendo de tus errores? Esto es parte del crecimiento, del desarrollo personal. Y esto te ayuda a entender que todo es intencional. Dejar de suponer que el crecimiento es algo automático. Esa es una de las brechas que Maxwell ha determinado en el libro de las 15 leyes del crecimiento. La segunda ley es de la sabiduría. Nos impedimos a decir, yo no sé cómo crecer o yo no sé hacer algo. Usualmente también nos vamos también al papel de víctima y decimos, yo soy así. Es cierto, has sido así en el pasado, probablemente seas así en el presente, pero ¿qué tal si poder aprender y ser de otra forma en el futuro? Y en el futuro no necesariamente tiene que ser allá a 5 años, no, puede ser incluso mañana. Con pequeños hábitos podemos lograr aprender de nuestros propios errores, de nuestros propios malos hábitos, entendernos, comprendernos y crecer un poquito más cada día. Porque decir, yo soy amargada, soy una persona amargada, no me gusta mi trabajo, no me gusta salir con la gente, detesto a la gente, es normal, es normal, a mí también me pasa. Pero sí hay que comprender que cuando nos metemos en ese hoyo, en ese hueco, que nosotros no queremos conocer la gente, no queremos conocer nuestro ambiente, no queremos aprender de nosotros mismos, no vas a adquirir la sabiduría necesaria para que tus nietos, tus hijos o tus perrinietos, si tienes perros y tienes nietos, te escuchen y aprendan de vos. Generalmente vamos a una persona mayor, usualmente nuestros padres, nuestros abuelos, para un consejo. A veces sí, a veces no, porque a veces decimos, esta persona vive en el siglo 90, en el siglo 20, 19 o algo así. Estaba pensando en los años 90. Y eso suele pasar, porque muchas veces tenemos la falsa noción que a los 50, 60 años nosotros no tenemos que crecer más, que ya crecimos lo que teníamos que crecer. Y no es así. Nuestra mente tiene la oportunidad de aprender cada vez más de las situaciones que nosotros estamos pasando, de las etapas que nosotros estamos pasando. Y esto es adquirir sabiduría. Sabemos crecer, tenemos esa noción de cómo crecer. Lo importante es entender esa oportunidad que tenés, esa oportunidad, esa circunstancia. Vuelvo al ejemplo de las capacitaciones o a las formaciones que nos dan obligatoriamente.
es una oportunidad de crecer, pero a veces nuestra misma mente nos autosabotea y perdemos esa oportunidad de aprender. Sigo. Otra brecha muy importante es el no tengo tiempo. Cuando hablamos de las brechas, hablamos qué es lo que nos está impidiendo crecer personalmente. Y la tercera brecha que Maxwell habla es sobre el tiempo. No es el tiempo propicio, no es el tiempo correcto. Esto puede aplicar para un emprendimiento, puede aplicar para un proyecto personal, incluso para tener hijos, si no lo anhelas, o incluso para casarte. Son situaciones que nosotros decimos no es el tiempo correcto. Te voy a decir algo, nunca va a ser el tiempo correcto. Es saber aprovechar las circunstancias, es saber aprovechar lo que tenés en la mano para poder dar ese paso, ese crecimiento. Si no quieres casarte, está bien, está bien. Si no quieres tener hijos, está bien. Lo importante es entenderte y conocerte y saber qué quisieras hacer, qué querés de tu vida. Y de ahí decir, ok, pero si yo quiero un emprendimiento, yo quiero salirme de mi trabajo y quiero emprender en X o Y negocio. Pero decís, no tengo el dinero y no tengo el tiempo. Bueno, sí los tenés. La cosa es que no sabes cómo usarlos. El tiempo correcto nunca va a estar ahí. Si yo estuviera esperando el tiempo correcto, y esto es un ejemplo de mi vida, si yo estuviera esperando el tiempo correcto, no estaría enfrente de una cámara hablándote. Aún estuviera estancada en un momento de mi vida, tratando de salir de una situación. Pero esto es una brecha, es algo que nos limita a veces a cumplir lo que nosotros queremos, a sentirnos más plenos y llenos en nuestra vida. Y como te digo, todo va a venir por añadidura. Si crecemos personalmente, si vencemos esa brecha del tiempo propicio, vas a poder vencer esa brecha que te está impidiendo crecer profesionalmente. Si quieres ser jefe, si quieres un ascenso o quieres un mejor sueldo, ¿qué necesitas hacer para lograrlo? No todo es suerte, no todo trabaja de la noche a la mañana, pero sí es importante trabajar el día a día con estas brechas, con eso que te impide mentalmente, lo que te limita mentalmente a lograrlo. Y no solo mentalmente, también puede ser que la sociedad o alrededor o la gente que está alrededor nuestro nos ponga esas limitantes, que puede pasar. Pero no te dejes influenciar si andas buscando algo que de verdad querés. Por ejemplo, si quieres hacer un viaje y decís, no es el tiempo propicio, ok, no es el tiempo, pero ¿por qué? Por falta de dinero, por falta de tiempo, porque el trabajo no te deja. Muy bien, ¿qué tenés que hacer para viajar? Porque te vas a quedar ahorita no es el tiempo, así que no lo voy a hacer. Va a pasar dentro de 1 año, 2 años, 3 años. Te adelanto 2, 3 años, no vas a estar viajando. Tienes que tomar ese momento de oportunidades, analizar qué necesitas hacer para poder programarte y lograr tu meta. Lograr esa boda, lograr ese viaje, lograr ese emprendimiento. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que te va a hacer pleno? Y actuar hoy, pensar hoy, ¿qué necesito hacer? La otra brecha es el error, el cometer error. Vuelvo al ejemplo del viaje. ¿Qué tal si gastar mis ahorros en un viaje es un error? Mucha gente te va a influenciar a pensar en eso, pero es algo que querés, es algo que te va a llenar, algo que te va a ayudar a crecer, a conocer otros lugares. ¿O qué tal si estás a punto de casarte y decirte, eso es un error? ¿Y qué tal si no? Todos estamos propensos a cometer errores. La única forma
que vas a lograr vencer ese error es cometiendo ese error. De la única forma. No podemos pensar en un mundo, vivir en un mundo donde vamos a prevenir los errores. Porque no, de los errores crecemos si aprendemos de ellos. Porque hay personas que cometen errores, suele pasar bastante. Nos volvemos al papel de la víctima y volvemos a cometer los errores 1, 2 y 3 veces y no estás creciendo porque no estás aprendiendo. Pero tampoco debes tener miedo a cometer ese error. Esa es otra brecha de la que habla John Maxwell. Y yo soy un poquito culpable con la brecha de la perfección, la forma perfecta de comenzar. Y esto no suele pasar a las personas perfeccionistas o las personas estrategas, que necesitamos ese punto perfecto de cómo iniciar, ya sea cualquier proyecto, cualquier viaje, lo que sea. Necesitamos esa perfección y decir, ese es el momento o esa es la situación perfecta con la que quiero iniciar. Te comento, no hay situación perfecta. Siempre va a haber una pequeña ventana, una pequeña oportunidad donde vas a tener que saltar, dejando ese miedo de cometer el error. Porque si empezamos a traer las brechas de atrás, que es la de que vamos a suponer que crecemos, que es la del error, que no es la del tiempo, no vas a llegar a saltar esa ventana. Lo que vas a hacer es detenerte y decir no. Volvemos a lo que no es el tiempo correcto o no es la situación correcta. Nunca va a ser la situación correcta. Nunca va a ser el tiempo correcto. Así que anímate a tomar esas oportunidades para que te ayuden a crecer. Y te lo vuelvo a repetir, crecer personalmente trae todo lo demás de añadidura, profesional, espiritual y de todo tipo de crecimiento que sentís que necesitas en tu vida. De ahí tenemos la brecha de la inspiración. Y esta es también, yo soy culpable con la brecha de la inspiración, porque hay momentos en nuestras vidas que decimos, ok, yo voy a trabajar mis 8 horas en mi trabajo habitual y voy a dedicar en las noches, ya sea a mi maestría, ya sea a un emprendimiento, o voy a dedicar en las noches a aprender un nuevo idioma, o los fines de semana a un nuevo idioma. ¿Y qué pasa? Cuando llega el momento, cuando llegan las 7 de la noche, te sentás en tu sofá o te sentás a comer y decís, no tengo ganas. Y aquí es donde la brecha de la inspiración te detiene todo lo que has logrado, desde vencer a tus miedos, desde ese momento propicio de comenzar. Aquí te autosaboteas completamente. Porque es cierto, entiendo que llegas cansado, entiendo que nuestra mente suele drenarse completamente en situaciones laborales, en situaciones hasta familiares. Pero ¿qué estás haciendo por vos? Aparte de descansar, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para tu crecimiento? ¿Qué estás haciendo para lograr lo que de verdad querés? ¿De verdad estás en una vida tan automática donde tu día a día es despertarte en las mañanas, ir a trabajar, almorzar, llegar a casa, cenar, dormir y repetir? Esa es tu vida. Y eso pasa también, ya sea que estés casado, ya sea que estés graduado. Esto suele pasar. Solemos decir, bueno, me gradúo de la universidad, me voy a casar, voy a tener hijos y ahí termina todo. Ya estás hecho. ¿De verdad estás creciendo? ¿De verdad estás dando un buen ejemplo a tus hijos? ¿De verdad estás aportando a tu familia? ¿O te estás aportando a vos mismo? ¿Todo bien? Ok. Y me faltan 2 más, la comparación y la expectativa. Ok. Dale. Y de la misma forma pasamos
a una de las brechas que también yo soy completamente culpable, pero eso es normal porque viene con nuestros miedos y nuestras inseguridades. Y es la brecha de la comparación. Esa brecha que empezamos a decir, los demás son mejores que nosotros. La competencia lleva años luz en el mercado y yo no. Aquí es donde nuestros miedos nos invaden, nuestras inseguridades nos invaden y nos detenemos. O por ejemplo, algo básico, esta persona es mejor en Excel que yo, que esta persona lo haga. Cuando yo puedo pues, entrar a internet, buscar un curso de Excel y aprender y así crecer. Nadie es mejor que nadie. Todos somos iguales. Y el hecho de que otros sean mejores tal vez en algún tipo de competencia o algo, no quiere decir que vos tampoco puedas hacerlo. La práctica lleva a la perfección. La enseñanza, el estudio lleva a la perfección. Principalmente la práctica. Yo me voy más por la práctica. Pero cada quien tiene su forma de aprender. Y es bueno que tomes tu chance, tu momento y tus recursos de internet para saber cuál es tu forma. Incluso puede ser con un psicólogo, con quien tengas de mejor acceso. Saber cuáles son tus mejores formas de aprender. Hay personas que aprenden más de forma auditiva, otras personas son más visuales, otras personas son más prácticas. En mi caso yo soy más auditiva y más práctica. Me cuesta la parte de la visualización, pero es parte de conocernos, es parte de que, ok, yo aprendo de esta forma, voy a aprender, voy a escuchar un idioma, voy a practicar este idioma o voy a leer este idioma. Voy a aprender a leer, voy a aprender a escucharlo. De ahí vas a partir y de ahí vas a crecer. Yo te digo, un ejemplo. Con solo aprender un idioma nuevo es parte de tu crecimiento. Aunque digas, no voy a utilizarlo para nada. Por ejemplo, en mi caso, yo estudié alemán. Y la verdad no he estado usando el alemán, pero me encanta saber que yo tuve esa capacidad de sentarme a leer alemán, que tengo esa capacidad de sentarme a leer alemán, de escuchar alemán, entender algunas cosas y me fascina leer el alemán. Y la verdad no lo estoy usando, pero yo sé que eso fue parte de mi crecimiento. Yo sé que eso fue parte de mi desarrollo mental. Parte que hace que me conozca a mí misma y mis propias capacidades. Y por último, te dejo la brecha de la expectativa. Esta brecha lo que te dice es que esperaba que fuera más fácil. Nada en esta vida es fácil. Lo que fácil viene, fácil se va. Nada en esta vida es fácil. Todo requiere constancia, disciplina. Y si de verdad quieres salir de ese hoyo, de verdad quieres salir de esa automatización que tenés en tu vida, de ese aburrimiento que todo lo haces de forma como dije anteriormente, de forma autopiloto, tenés que aprender a conocerte. ¿Qué querés? Es una pregunta muy difícil a veces. A mí me la hicieron varias veces. ¿Qué querés? Yo pasé de diseño de modas a un montón de carreras hasta que logré llegar a donde estoy hoy. Y esa pregunta básica, ¿qué querés? Porque muchos me van a responder, quiero estar en mi casa haciendo nada y que me paguen por ello. Te cuento que no vas a encontrar eso, por lo menos fácilmente. Si te empeñas a hacerlo, lo encontrás, pero fácilmente no lo vas a encontrar. Todo requiere un trabajo, todo requiere un esfuerzo y eso es parte de nuestro crecimiento. Recuerda que si hoy tenés 30 años, 25, 30 años, cuando tengas 60, eso no se va a detener. Siempre vas a estar creciendo. Incluso hasta que llegues a los 90, 98, estás creciendo. La edad va para arriba, no para abajo. Así que te invito
a que te autoanalices, que te autoconozcas y decir y preguntarte qué quiero en mi vida. ¿Estoy feliz en mi vida? ¿Estoy feliz en mi trabajo? ¿O me la paso desquitando con todos porque no estoy contento donde estoy? Así que te invito a buscar ese crecimiento, porque todo crecimiento es intencional, no accidental. Las respuestas no te van a venir del cielo. Así que te invito a responderte esta pregunta. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué te haría feliz en este momento? Puede ser un viaje, puede ser agarrar el carro e ir a Burger King, puede ser incluso buscar una pareja o tomar una maestría, estudiar. ¿Qué querés? No hay limitantes, el límite está en nuestra mente. Así que te invito, en los próximos episodios vamos a estar tocándolos un poquito más sobre las leyes de John Maxwell del crecimiento. La siguiente ley es la ley del espejo, de cómo nuestra autoestima limita a nuestro crecimiento personal. Y te deseo de verdad que tomes el tiempo para escucharme, para que tengas este momento de autorreflexión, y te agradezco infinitamente por estar aquí conmigo. Te dejo esto en tu mente, y es que nuestra mente es nuestro capullo. El crecimiento es la metamorfosis. Si quieres ser excelente, ya sea en tu trabajo, en tu vida personal, todo requiere una metamorfosis, y eso es tu crecimiento. Así que muchas gracias por estar aquí conmigo, y de verdad espero haber conectado con vos.